Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de códigolibre.mx, a nuestros tres invitados con un asunto de verdadera importancia y de mucha coyuntura que tiene que ver con la regulación de varios aspectos que tienen que ver con el tabaco y también viendo a perspectiva a lo que puede ser el cannabis. Me da mucho gusto saludar a Tomás O'Gorman de Provapeo México. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Héctor, por la invitación. También me da mucho gusto saludar a Eric Ponce, director ejecutivo de ICANN Latinoamérica. Eric, muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias a ti y a Código Libre por el espacio. Y también a Javier Fernández Sánchez, él es usuario consumidor de tabaco. ¿Cómo estás, Javier? Gracias. Bueno, soy usuario y consumidor de vapeo, no de tabaco. Vapeo. Hace mucho tiempo que no, afortunadamente salí del hábito tabáquico. Muchas gracias, Héctor. Gracias a Código Libre. Muchas gracias por la precisión. Bueno, pues hay que comenzar con lo más reciente, porque durante el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó el decreto en el cual se prohíbe la importación y exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier sistema alternativo para el consumo de nicotina. Este decreto de la Ley de los Impuestos General de Importación y de Exportación fue una propuesta realizada por Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, argumentando que esto contribuirá positivamente a la salud de los mexicanos. Entonces, comencemos por ahí. Tomás, por favor, ¿de dónde viene esta definición y cuál es tu posición al respecto? Adelante. Bueno, me parece que es totalmente fuera de lugar y contraria a todo el conocimiento ya científico que se tiene en relación con las alternativas al tabaco. Yo creo que de ninguna manera contribuye a la salud y permíteme explicarte. En 2011, la tasa de tabaquismo en México era del 17%. En 2020, eso lo señala la Encodat, refiriendo al dato de la Encodat 2016. En la Ensanud de 2020 señala que la tasa de tabaquismo en adultos es de alrededor del 16.8%, es decir, vemos que no hay ni siquiera una disminución en la tasa de tabaquismo. Eso quiere decir que la gente sigue enfermándose y sigue muriendo prematuramente por fumar. Quitarles las alternativas, bloquear alternativas de riesgo reducido, significativamente menor, como lo es el cigarro electrónico, como pueden inclusive ser los productos de tabaco para calentar, y hasta el snus, que es un producto que en México no se conoce. La verdad es que es quitarle a los fumadores alternativas para que tomen decisiones acerca de su salud. No contribuye, lo único que está haciendo es perpetuar el tabaquismo, están protegiendo, en el fondo están protegiendo el cigarro. A mí me parece muy grave y es no reconocer la reducción de daños como una alternativa a la que los usuarios tenemos derecho. Perdón, gracias, Tomás. Javier, como consumidor precisamente de estos aditamentos, ¿cómo tomas tú esta resolución? Pues no es una buena noticia porque al prohibirnos el acceso a la tecnología, porque son equipos disruptivos, son tecnológicamente avanzados, pues nos evita poder consumir lo que está saliendo en el mercado, ¿no? Y también evita que haya un mercado internacional y una competencia sana entre el mercado nacional y el mercado de importación, donde debo decir que México es una potencia, el nivel de quien produce líquidos de vapeo en México es muy alto y es muy bueno, pero nos permite competir contra ellos. Y esto puede fomentar, desgraciadamente, un mercado negro que a nadie va a beneficiar. Correcto. Eric Ponce, ¿tú cómo lo ves desde tu sector que representas? Preocupante, justamente representando justamente el tema de la conversación que se está llevando en estos momentos sobre cannabis, sobre el uso adulto responsable de la planta, y como ya se había explicado, ¿no? Lo preocupante para nosotros es leer entre líneas, ¿no? Digamos, este forcejeo va y viene, ¿no? De no voy a prohibir esto, pero voy a prohibir la importación, exportación, porque si me meto por eso seguramente va a haber una lluvia de amparos, porque obviamente va en contra, ¿no? del desarrollo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros, en el tema de cannabis, contra el mandato de la Suprema Corte, ¿no? El derecho al desarrollo libre de la personalidad. Entonces, para nosotros es preocupante en el sentido de que
parece que se está malinterpretando o se está utilizando, no sabemos, argumentos que son falaces, ¿no? Lo había dicho Tomás, ¿no? El tema del daño a la salud de forma directa. Hay varios estudios que al revés contradicen esa apreciación, y donde dice que el tema del vapeo y los cigarrillos electrónicos va ayudando incluso a hacer un proceso de desapego, digamos, al tabaco normal en este caso, ¿no? Y que el tabaco normal en sí mismo tiene muchos más productos dañinos, ¿no? En el caso de dispositivos vapeadores que no contienen nicotina, que es por ejemplo el caso en temas de cannabis, es una de las ramas o de los pedazos de la industria, sobre todo el retail más importante. En Estados Unidos representa en ciertos estados hasta el 20-25% de las ventas de productos, y sabemos que va creciendo. Entonces, es un tema comercial por un lado, pero más importante, siento yo, es un tema legal, médico, de conocimiento, ¿no? De sacar las cosas como deben de ser y no decir falsedades o medias verdades, ¿no? Esa es la preocupación. Lo que alcanzamos a advertir también, Javier, Eric, Tomás, es por qué después de esta definición no se reguló, por qué no se optó por el camino de la regulación y sí por la prohibición de tajo. ¿Qué ocurrió ahí, Tomás? Bueno, habría que preguntarles a los diputados, pero uno puede hacer inferencias. Y yo creo que el error en el que están incurriendo es en parte por ignorancia, no ver toda la evidencia que existe acumulada ya de años y años de estudios del cigarro electrónico. Y por el otro lado es aferrarse a las políticas tradicionales para el control del tabaco, que fundamentalmente están basadas o están persiguiendo como único fin la abstinencia absoluta, ¿no? Que la verdad es que es una utopía, francamente es inalcanzable. Y yo creo que olvidan que los grandes afectados por el cigarro son los fumadores. Y son precisamente las personas a las que más abandonan, porque si lo ideal sería que la gente dejara de fumar, pues lo mejor es que se les den todas las alternativas que les ayuden a dejar de fumar. Javier y yo somos exfumadores, yo llevo prácticamente 6 años sin fumar, y esto lo logré gracias al cigarro electrónico. Y el quitar estas alternativas, como decía Eric, pues puede ser esto un tema legal y de muchas ramas, pero fundamentalmente es un tema de derechos humanos, ¿no? Es un tema de derecho al libre desarrollo de la personalidad, de derecho a la salud y de derecho a la reducción de daños, inclusive de derecho a la información. A mí me parece grave que insistan en la prohibición, porque siguen abandonando a los fumadores. En este contexto mencionabas, Tomás, la ruta de un ámbito legal. ¿Qué hay sobre los procedimientos legales para que puedan ustedes como consumidores de vapeo y tengan el aval de la ley para poder hacerlo? ¿Van a buscar el amparo? ¿Qué alternativas habría en ese sentido? Ahora me respondes, Tomás. Javier, por ejemplo. Javier. El amparo es prácticamente una solución, creo que es la solución idónea a esto, aunque Tomás pues está mejor informado por sus estudios profesionales. Sin embargo, la comunidad vapera hemos ejercido el derecho al amparo, hemos promovido, yo creo que en esta lucha de años, Tomás me corregirá, pero yo creo que estamos cerca de los 2,000 amparos en diferentes instancias de este proceso de regulación, si le podríamos llamar así, aunque le llamaría de este proceso de prohibición. Y entonces hemos estado promoviendo amparos y hemos estado ejecutando, y hay algunos amparos ganados, no tengo el dato concreto, pero hay gente que goza de un amparo y que podrá usar de este amparo para protegerse ante esta situación que se está presentando, ¿no? Javier, ¿este amparo que tú interpusiste sigue vigente o cuál es el procedimiento para que puedas seguir en este camino? Los amparos, bueno, se presentan ante un juez normal y bueno, los dictamina. Hay algunos que se rechazan, hay otros que se aprueban. Los que se aprueban, bueno, pues tienen derecho a consumir, algunos a
al libre mercado de los productos de vapeo, a importar, a la venta, y entonces, bueno, pues eso abre una luz, ¿no? Yo creo que queda muy claro que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia pues da el camino y da luz a que podamos seguir peleando esta situación de la libertad del desarrollo de la persona, de la personalidad, ¿no? Al final del día creo que todos somos libres de hacer y tenemos la libertad de ejercer para nuestra salud lo que mejor convengamos para ella. Tomás, háblanos sobre estos números de personas que se han amparado sobre este tema. El dato exacto no lo tengo en mente, porque además han habido varios amparos en relación con diversos decretos o diversos temas relacionados con el vapeo. Más que el número, te diría, el problema es que esta reforma de ayer no cambia las cosas, porque en realidad ya había el señor presidente prohibido la importación desde 2020, en febrero de 2020, a través de decretos, y simplemente ahora lo elevan a la ley, que es lo que es absurdo. Es frente a la resolución de la Corte del año pasado, es como rematar y llevar esos decretos del presidente a esta ley de los impuestos generales de importación y exportación. Para los usuarios es un problema complicado, porque es difícil acreditar el interés jurídico, o se ha pretendido decir que no tenemos interés jurídico para promover el amparo al no ser o no dedicarnos a la importación. Pero en realidad esto se está traduciendo a que nos afectan como consumidores, como usuarios y como exfumadores. Nos afectan porque impiden que accedamos a estos productos, y ese impedimento, repito, se traduce otra vez en una flagrante afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que comentaba Javier, pero repito, al derecho a la salud, porque tomar decisiones sobre nuestra salud, es decir, dejar de fumar utilizando o sustituyendo el cigarro por un producto significativamente menos dañino, es un verdadero ejercicio del derecho a la salud, ¿no? Y es grave porque solamente te deja el amparo, ¿no? ¿Y qué pasa con toda la gente que nos ampara? ¿Qué pasa con todos los fumadores que siguen fumando? ¿Qué pasa con todos los fumadores que siguen muriendo? ¿No? La verdad es que es un verdadero despropósito esta reforma, y no haber atendido las reservas que se plantearon, me parece. Eric, en este mismo aprendizaje, el camino, el recurso legal que queda para los vapeadores, también, ¿cómo lo estás tomando? Estás Pues mira, tomando nota seguramente como esa experiencia de lo que viene, ¿no? es lo que viene, sí, estamos tomando nota, o sea, para nosotros sí estamos siguiendo muy de cerca este proceso, justamente porque lo más importante para nosotros es, como decía, leer entre líneas, y cuando digo leer entre líneas es cuál es la voluntad política, hacia dónde se está moviendo esto y cómo podemos prepararnos para poder, digamos, salvaguardar estos procesos. Nuevamente, regresando desde mi experiencia, que es el campo de la cannabis legal, lo que hemos visto, y bueno, hablamos de prohibicionismo, mejor que nadie conocemos el término prohibicionista, ¿no? Sobre un producto claramente establecido desde hace mucho tiempo, como es el tema del cannabis. Entonces, para mí el regresar a este término de prohibicionismo, ahora en este caso con vapeadores, para mí se me hace como 10 pasos hacia atrás, ¿no? O sea, siento que estamos haciendo en retroceso, y eso, la señal se está dando muy mala. El segundo punto que de hecho, la mayor preocupación para nuestra industria, pero creo que para la industria de todos, ya lo dijo Tomás y ya lo dijo Javier, es el mercado gris y el mercado negro. La necesidad está, el consumo y la demanda está, y bien que mal, bueno, más bien más mal que bien, pero hay gente muy movida que está obviamente buscando desde alternativas creativas, regulatorias, hasta simplemente ignorar estos marcos, ¿no? Digamos, prohibitivos, y empezar a comercializar. Lo seguimos viendo, ese mercado no va a desaparecer, nunca, de hecho, siempre ha estado latente, ahora nada más que le estamos dando toda la fuerza, porque no hay otra alternativa, es esto, no es nada, ¿no? Entonces, eso lamentablemente eso es lo que mayor me preocupa, porque, insisto, estamos dando una muy mala señal de cómo vamos a seguir operando en estas cosas. El camino prohibicionista no es el correcto. Ahora, hablando de lo que tú decías, a mí no me gusta hacer llamados de la iniciativa privada y de la sociedad pública a litigios y amparos. Lamentablemente, en el caso, por ejemplo, de cannabis, es la única forma que se ha movido. Incluso para el uso medicinal, todo se ha propiciado a través de amparos, a través de litigios estratégicos, y
simplemente recordarles a las autoridades que lo que están haciendo, ya hasta la misma Suprema Corte lo dijo, es inconstitucional, ¿no? Entonces, esto parece que va para largo. Sí tenemos que tener a nuestros abogados de cabecera. Como decía Tomás, la preocupación es toda la sinnúmero de personas que no puede tener acceso a eso. ¿Qué pasa? Creo que ya se está haciendo hasta un distintivo, digamos, de quién puede y quién no puede, por un tema hasta económico, lo cual también es totalmente inaceptable. Ahora, hablamos de falta de conocimiento o incluso hasta de responsabilidad, Tomás, Eric, Javier, de todas las fracciones políticas, de todas las fuerzas políticas en ese sentido, ¿no? Es decir, pareciera que nadie hizo su tarea a fondo en ese sentido o quizá fue una moneda de cambio esta definición, porque las personas que están viendo ahora, que lo verán en su momento en sus redes sociales, esta conversación y sus opiniones, pues dirán, bueno, que a nadie le cupo la razón o nadie verificó o nadie consultó a Javier, a Eric y a Tomás de ninguna fuerza política, es Bueno, pregunta. yo creo que hay diputados que tienen muy clara la necesidad de regular las alternativas, como deben tener muy clara la necesidad de regular la cannabis, ¿no? Digo, hay varias iniciativas presentadas. Está la de Héctor Jaime Ramírez Barra, está la del diputado Sergio Barrera. Hay dos iniciativas nuevas en el Senado, una del senador Ernesto Pérez Astorga y otra de una senadora del Grupo Plural, no recuerdo su nombre. El problema es cómo regular, ¿no? Cuando se regula desde el miedo, desde una visión todavía prohibicionista y entonces se busca restringir el acceso a alternativas de riesgo reducido, pues me parece que la regulación desaprovecha las oportunidades que presenta un producto como este para los adultos, para ayudarlos a dejar de fumar o para evitar que la gente fume, ¿no? Hace rato te comentaba que en México básicamente la tasa de tabaquismo permanece sin cambio desde 2010-2011. En Inglaterra, que es un país que abierta y proactivamente favorece el vapeo, por ejemplo, la tasa de tabaquismo en 2011 era del 20.2%. En 2019, que es el dato que tengo, era del 13.6%. Es decir, redujeron 7% de su tasa de tabaquismo y eso va a la par, y lo puedes ver en las gráficas de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, va a la par con un incremento del vapeo, es decir, conforme aumenta el consumo de cigarro electrónico, se reduce y se acelera cada vez más esta caída de las tasas de tabaquismo. Y eso representa una oportunidad porque finalmente el tabaco está regulado como está regulado por los daños que hace, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita generosidad, apertura de mente y darse cuenta que el énfasis tiene que ponerse en las personas. Y lo mismo pasa con los usuarios de cannabis. Todo el tema de control de sustancias tiene que poner énfasis principal en las personas, evitar la estigmatización y evitar el aislamiento y evitar la criminalización de las personas. Y eso es lo que acaban haciendo, estableciendo delitos, creando mercados negros, etcétera, ¿no? Mi opinión al respecto, Adelante. y nada más siguiendo lo que decía Tomás, regresamos al tema de conocimiento versus voluntad política versus realidad. Aquí, o sea, no creo que sea un tema partidista, honestamente. Ciertamente se puede tomar como tal, pero no creo que sea eso. Parece que esto obedece a un tema un poquito más arriba, puede ser tema económico, puede ser otro tipo de tema, un tema lamentablemente político en general, que al final del día pues sabemos de que estamos en un tema de voluntades políticas con respecto a pues, ¿qué me trae más votos, ¿no? Pero por otro lado, insisto, parece que, como tú dices, parece que no hubo una consulta, y no quiero decir conmigo como experto, yo no me llamo experto, pero por lo menos que se hayan buscado, hecho los ejercicios de Parlamento abierto, buscado algún tipo de investigación, como decía Tomás, en otros países, en otras latitudes, eso hubiera servido, eso parece que no, que fue ignorado, ¿no? Y regresamos a la preocupación. Un mercado prohibitivo es un mercado que existe, pero existe sin la vigilancia correspondiente y nuestra preocupación es de que va a haber más riesgos para la salud, un mercado negro, gris, con alta demanda, que no hay una regulación correcta, una trazabilidad, una accountability, por así decirlo, de los importadores, de los productores y de los vendedores. Eso es la preocupación en este momento. Salud. Sí, de acuerdo. Javier.
yo creo que aquí digo, ya Eric y Tomás lo han dicho muy bien, pero yo creo que sobre todo es la gana de no conocer. Yo no te podría hablar de la cannabis porque nunca he probado la cannabis, pero lo digo abiertamente, finalmente, ¿no? No tengo ni siquiera el interés de hacerlo, pero no me atrevería a opinar ni a regular del tema, ¿no? Entonces, cuando no conoces y no te has acercado, ¿cómo te atreves a regular? Esto me parece infame, ¿sí? Pero además me parece infame desde el propósito de prohibir, de detener, ¿no? Cuando el mercado, vayamos a las prohibiciones. Alguna vez lo he platicado con Tomás sobre la prohibición norteamericana de los licores, ¿no? Y fue una guerra, o sea, el mercado negro se abre la puerta porque al final del día hay un usuario que lo necesita y el usuario va a hacer lo necesario para conseguirlo, aún a pesar de quien sea y el gobierno que esté, ¿sí? Y entonces, pues al final del día se va a abrir la puerta y eso va a hacer que se modifiquen muchas cosas. Es importante mencionarlo. Y dos, bueno, yo como usuario, aquí te digo la verdad, o mi verdad por lo menos. Yo soy un usuario de 10 años. Hace 10 años dejé el cigarro. Por primera vez tomé un cigarro electrónico y lo probé y dije, nunca más vuelvo a fumar. Y desde ese entonces no he vuelto a fumar nunca más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sabor del cigarro electrónico es verdaderamente bueno. Pero segundo, te produce un efecto de ir reduciendo la dosis de nicotina en tu cuerpo. Yo empecé con 18 miligramos y al día de hoy solo vapeo a 3 miligramos. Y solo vapeo a partir de las 7 de la noche. De 7 a 10 de la noche vapeo y ya no necesito mucho más nicotina. ¿Podría yo dejar el vapeo? Sí, pero sin embargo no lo pretendo hacer porque me creo un activista como muchos otros, donde tenemos que seguir en la lucha por defender el derecho a las personas a conseguir algo que es mucho más saludable que el hábito tabáquico. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente creo que esto es lo mejor que puedo decir en este momento como usuario. Gracias. Bueno, es que si como medio de comunicación también no asumimos esta parte de responsabilidad, puede pasar cualquier cosa, se prohíbe cualquier cosa de manera irresponsable y no hay alternativas para que se tengan las garantías necesarias de manera individual, ¿no? Pues de eso se trata. Javier, ¿algún último mensaje con el que quisiera cerrar esta intervención en esta mesa virtual, por favor? Gracias, Héctor. Sí, la única responsabilidad moral de un gobierno es procurar la libertad de sus ciudadanos como el más grande de los derechos. Si el gobierno que me toca tener hoy no puede garantizar mi libertad a lo que yo elija como mi forma de vida, entonces no sirve. Y es triste decirlo, pero como bien dice Eric en este caso, levantamos la mano y pedimos una regulación porque es importante y es urgente. Y siempre termino mis frases o mis eventos diciendo, porque vapear es una mejor opción, porque yo opté por dejar el cigarro y hoy vapeo. Gracias, Héctor. Gracias a Código Libre por el tiempo. Gracias, Javier. Tomás, una última reflexión para este foro. Sí, yo creo que en relación con el tabaco, debe darse el gobierno que la realidad ya superó a las medidas tradicionales de control del tabaco y que deben tener la apertura de mente de ver en la reducción de daños la enorme oportunidad que representa para los usuarios y que finalmente son las personas que son afectadas por el tabaco, ¿no? Los fumadores. Yo invitaría a que vean que regular las alternativas de reducción de daños es una oportunidad, no es un problema, es una oportunidad que tienen que aprovechar. Gracias. Eric. Retomando lo que decía Javier Tomás, nada más agradecer el espacio, hacer el llamado a toda la población a que lea, estudie, revise esta información que es pública, que veamos, obviamente, que aprendamos. No quiere decir que yo no soy vapeador, pero yo tengo la necesidad de conocer estos datos duros y eso es importante de educarnos y conocernos porque si no, las decisiones que se toman en nombre de toda la población por un bien mayor, ese bien mayor es muy, muy genérico, muy general y no sabemos ni siquiera qué significa. Entonces, la única herramienta que tenemos nosotros es educación, conocer, leer y, por supuesto, participar en este tipo de foros. Entonces, nuevamente, Héctor, agradezco mucho también el espacio. Bien, pues le agradecemos a usted su confianza que nos está viendo y que está escuchando esta mesa virtual, regulación de cannabis y también las alternativas al cigarro.
Gracias, Tomás O'Gorman, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Eric Ponce. Muchísimas También, gracias. Gracias, Javier Fernández Sánchez, por la confianza. Gracias, Héctor. Muchas gracias.